manejan buena parte de las áreas de poder dentro del gobierno, digamos, ¿no? Así que bueno, el arca de Milei, de Valle y Croce, donde ven lo compran, ¿está bien? Sí, perfecto. Bueno, si es en el Aleph, mejor. Sí, sería ideal, ¿no? Ideal. Este año vamos a hacer una presentación juntos, caballero. Vamos. Vamos con Citadini. El Aleph tiene sucursales en todo el país, así que donde ustedes requiera, ahí vamos a estar. Le decimos a Gustavo, llevamos Contraeditorial, hacemos una cosa así como un... Contraeditorial va a estar en la Feria del Libro. Sí, van a estar con Víctor Hugo. Yo también voy a estar con Víctor Hugo. El 5 de mayo, ustedes el 26. Arrancan con nosotros. Nosotros somos el appetizer. Después arranca usted. Bueno, vamos a lo nuestro. Bueno, vamos a lo nuestro. Ayer cuando hablaba con nuestro maravilloso productor, ya que estamos, vamos a tirarle flores, porque hablamos de Gustavo, hablamos de usted, hablamos de Flor, todo. Hay que hablar también de Gary Castro un poco, que él siempre atento. Y me decía, ¿de qué vamos a hablar mañana? Y yo le digo, bueno, vamos a ver, no sé, está la sesión, está esto. Y dije, vamos a hablar de algo que es recurrente hace muchísimos años en la República Argentina, y les voy a decir algo, hace 22. ¿Quién es el hombre que protagoniza todos nuestros males hace 22 años? ¿En la Argentina? Sí. Hay tantos. ¿Mauricio Macri? No. ¿No? ¿No Macri? No. ¿Quién fue noticia ayer a última hora? ¿Toto? Toto Caputo. ¡Totito! Luis Toto Caputo. El Toto de la Champions. El ineficiente, como arranca el arca de Milei, pero ahí hablamos del 2018, ¿no? Ese momento de la deuda, cuando va en abril al Senado. Pero voy a ir un poquito más atrás, bastante más atrás. En el año 2003... hay un libro de Mara Laudonia, que se llama Los buitres de la deuda, muy bueno, en donde Mara cuenta, lo encontré hace un par de años buscando información sobre esos días en que se negociaba salir del Fondo Monetario Internacional, no volver. Y en ese momento, el Toto de la Champions, como se le dice, trabajaba en la oficina local, en 2003, del Deutsche Bank. Era un empleado, empezaba a dar sus primeros pasos, viajaba en taxi hacia el Ministerio de Economía, el día que tenían que renegociarse, los bancos estaban renegociando, iban a adherir al acuerdo, y recibe una llamada en el taxi que le dice, bájate ya de ese acuerdo. Así empieza la relación de Luis Toto Caputo con la República Argentina. Mirá. Y el endeudamiento. La escena tiene que ver con esos días en donde el gobierno argentino realizó un llamado formal para que los bancos de inversión ayudaran a colocar la oferta del canje de la deuda a nivel mundial. En ese momento, estamos hablando de 30.000 millones de dólares, pensemos que hoy 20.000 millones de dólares es lo que ayer se anunció que se autorizaba. A mediados del 2001 era lo que los bancos tenían ahí dando vueltas. Bueno, en ese momento Caputo trabajaba ya en Wall Street hacía bastante tiempo, pero era el representante del Deutsche Bank. Y sucede que venía trabajando, no es que iba a la primera reunión, venía trabajando ese día, iba a concretar la adhesión del Deutsche Bank a este canje de deuda. ¿Pero qué sucedió? El Deutsche Bank se baja ese día, y no es el único que se baja. También se baja el Citi, el JP Morgan, Morgan Stanley y Goldman Sachs. ¿Y por qué? Y acá hay un personaje interesante que es Charles Dallara, a quien se lo presenta en general como un lobista. ¿A favor de quién? De los fondos buitres. Claro. ¿No? Porque todo siempre tiene que ver con los fondos buitres. Hablábamos la semana pasada de Marco Rubio, auspiciado por los fondos buitres. Y dice la crónica que escribe en este libro, que les recomiendo, Mara Laudonia, el de los buitres de la deuda, que Charles Dallara era un viejo negociador de la época de Brady, que no escondía sus pretensiones de encauzar las negociaciones entre los acreedores de la Argentina bajo la tutela del FMI, y luego la historia lo ubicaría como el principal negociador de la deuda griega. Todo tiene que ver con todo, diría la chica que le gusta a Rinconet. Y en ese momento, Dallara actuaba a favor de los buitres y planteaba una cosa que era muy interesante, que era, la Argentina tiene que aislarse, decía Dallara, y la tenemos que convertir en un mal ejemplo y caso único en el mundo con el propósito de evitar el efecto dominó entre los países emergentes, que pretenden, luego de esto, emular al país y se van a inclinar por declarar unilateralmente default y van a reclamar y desconocer las deudas. ¿Qué pasaba? En el 2003 pasaba que
había ya ahí un grupo de los fondos buitres que decían, ojo, porque si a la Argentina con esto le va bien, van a todos empezar a dar determinadas discusiones que no queremos que se den. Así que hay que dejarla sola, separarla, aislarla, y era circunstancialmente Caputo parte de esta discusión. Cuando uno se pone a pensar en esos buitres, vamos a pegar un salto bastante radical al 2015 y a ese 9 de diciembre, en donde Cristina Fernández de Kirchner, lo primero que dice es, ojo con el aleteo de los buitres, advirtiendo que lo que se venía con el gobierno de Macri era la negociación, entre comillas negociación, porque no la hubo, fue más bien un ¿qué quieren? Se los damos, Sí. que ¿quién iba a encarar? ¿Quién es el que se sienta en la mesa en Nueva York con los fondos buitres a preguntarles qué quieren? Se los damos. Toto. Luis Toto Caputo, exactamente. Lo primero que hace Caputo era sentarse y decirles, bueno, a ver, muchachos, estaba con este señor Pollack, que era tan conocido, que era el ¿te mediador, acordás? Sí. y se instala, miren cómo es de obsceno todo, se instala en la oficina de Pollack, que era el que debía mediar, un poco imparcial la cosa, con Luis Toto Caputo, se sienta con ellos y empieza a decirle, venías vos, Robert, decía, bueno, yo vengo reclamando tanto, tranquilo, te lo vamos a dar. Así arranca la gestión de Luis Toto Caputo en el gobierno de Mauricio Macri. Estamos hablando de enero, febrero y marzo del 2015. Le llevó lindas notis. Buenas Sí, noticias. muy buenas noticias. Y dice una frase por esos días que me hacía reír, porque vieron que Santiago Caputo, el actual asesor del presidente, dice todo marcha acorde al plan. Sí, sí. Entre las declaraciones que hace en esos días en las callecitas de Nueva York, cuando salía cerca de las 10 de la noche Luis Toto Caputo, después de decir te doy lo que pidas, él declara ante la prensa, quédense tranquilos, todo marcha de acuerdo al plan. Nada. No yo, salió bien esa vez. Les cuento. En junio de A ellos les salió bien. a ellos les salió A ellos les salió bárbaro. bárbaro. Ah, 2017, Caputo y su bono, que vos lo recordás mucho, de los 100 años, ¿no? Sí, Bueno, claro. porque todos los años alguna cosita nos regalaba y llega el 2018, cuando en el mes de abril va a la Comisión de Seguimiento de Deuda, a la bicameral en el Congreso de la Nación, a decirnos, pero ¿cómo que yo los voy a endeudar? No, eso no va a pasar. Acá es como si ustedes dirían, vengo, pido deuda, me la dan y se la doy a Duhovne para que haga lo que quiera. Abril 2018, mayo, nos regala esa imagen de Mauricio Macri diciendo, vamos a volver al Fondo Monetario Internacional, y en junio sale el acuerdo. Yo no le creería a Caputo, después de todo lo que ya les acabo de contar, pero acá estamos. Acá estamos. Y vamos a escuchar a Luis Toto Caputo Ajá. en noviembre, porque ayer me entró la duda, ¿cuándo empezamos a hablar de que volvíamos al fondo con este gobierno? I don't know. Vamos al 21 de noviembre de 2024 y hay un punto en común. Vieron que yo tengo un archivo, busco, me pongo a mirar. Yo dije, bueno, ¿qué pasó el día que habló por primera vez Luis Toto Caputo de que estábamos negociando de nuevo con el fondo? Y pasó que el gobierno nacional mandaba ficha limpia al Congreso. Ah, mira, justo. Justo, qué cosa, qué casualidad. ¿Y de quién hablaba Luis Toto Caputo en una entrevista que da con Jonathan Viale? I don't know. De Cristina. De Cristina. Escuchen lo que decía de Cristina el día que, después vamos a escuchar qué dice después, pero No me imaginaba eso. ¿con quién se la agarraba el 21 de noviembre de 2024? Con la expresidenta de la Nación. Qué cosa, qué obsesión. Queremos pisar sobre seguro y tenemos que hacerlo en la medida que tengamos el superávit. Si nosotros nos anticipamos y hacemos la apuesta de mañana yo te digo, Johnny, bárbaro, bajo débitos y créditos y saco todas las retenciones, te puedo asegurar que empiezo a correr déficit al mes siguiente. Y entonces se te va todo el programa. Entonces se te desancla el programa, la gente empieza a decir, uy, sonamos, no se van a poder financiar, entonces van a tener que emitir, vuelve Cristina, y se va todo al demonio. Bueno, por eso. El vuelve Cristina, porque bueno, ese fantasma ya por lo eso digo. ¿Sabes Entonces, a quién le pasó? Por eso digo, entonces nosotros... ¿A quién le pasó? A Mauricio Macri. Claro. Pero ustedes se dieron cuenta, ¿no? Era todo caos, 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 decía Caputo, y si pasa todo eso, vuelve Cristina. ¿No? Es como cuando ya no saben qué decir. Es muy evidente en este fragmento de esa entrevista que, bueno, cuando ya no sé qué decir, qué tengo que decir, vuelve Cristina.
¿Y qué dice acto seguido? Escuchen lo que dice después. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que vuelva Cristina? Ya el voto. ¿Qué es lo que tiene que Todos pasar? estos males. Estaríamos bien encaminados, porque ¿qué Todos dice? estos males están. ¿Qué Todos dice estos Viale? males están. No, que no pase todo eso porque vuelve Cristina. Bueno, está pasando todo pasando. eso, Exacto, Luis. Así que yo Por me eso, cuidaría. por eso ficha limpia. Por eso Porque ficha lo que limpia. quiere es la única manera de conjurar. 2 más 2 Claro. es 4, siempre cita Dini, pero escuchen lo que dice exactamente después Luis Toto Caputo con Jonathan Viale. A ver. Hemos empezado a hablar primero informalmente de un nuevo programa, probablemente ya vamos a ir a un programa nuevo. Si llegamos a un programa nuevo va a implicar nueva plata. Estamos discutiendo dos cosas, una cuánta plata es y lo que se llama en inglés el phasing de esa plata, o sea, cómo entra esa plata. A vos te pueden dar X, no sé, 10.000, 15.000, 20, lo que sea. Ahora, no es lo mismo que te desembolsen al principio 1.000 Claro. que 8.000, que Obvio. 12.000. Entonces, Están discutiendo eso. Estamos planteando lo que vamos a hacer exactamente en términos de política monetaria, cambiaria, y cuánto debiera ser la plata y, como se dice, el phasing ese. Bueno, A mí, dos cosas de esto. Primero, ya cuando dice facing science, ya cuando me da términos en inglés, uno ya dice, nos está cagando. Perdón que lo diga así, no encuentro otra forma más diplomática de decirlo, pero cuando te empiezan a decir que el rollover, que no sé qué, que el facing cosa, Sí. yo ya ahí sospecho. Sí, no sé sí, si a sí. ustedes les pasa. Sí, es un lenguaje escondedor más que revelador. Bueno, digamos, ¿se acuerdan, ¿no? perdón, pero se acuerdan que cuando Milei es acusado por la estafa de Libra, en uno dice, pero pará, vos cobraste por recomendar una estafa anterior, ¿no? Dice, mis opinions las cobro. Claro, sí, sí. Y era parte de esto, ¿viste? Se esconden en el Se lenguaje, esconden en el ¿no? lenguaje. Digo, hay ahí Los toda una fundamentals. teoría. Esto era 21 de noviembre del 2024. Ficha limpia, la culpa de todo la tiene Cristina, si hacemos las cosas mal vuelve Cristina, ¿no? El cuco ahí en su mente. Y fíjense que él ya decía en ese momento 20.000 millones de dólares. Y ya se estaba hablando de eso. Después lo que vamos a ver es que el 4 de diciembre se hace la CEPAC, ¿se acuerdan? Sí. Esta convención conservadora, en donde Patricia Bullrich cuenta que ella siempre iba a ver al FBI cuando iba a Estados Unidos, pero que esta vez había ido a ver al FMI, porque la segunda, Gita Gopinath, le había preguntado cómo habían hecho para cumplir con todas las medidas y más que le exigía el Fondo Monetario Internacional, protocolo antipiquetes, etcétera, 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 mediante... Hay declaraciones también en enero y en febrero, era esta cosa de no vamos a pedir deuda, en realidad lo que vamos a hacer es un rollover, en esto de no entra la plata que le debemos para pasarlo, todas estas cosas, manganetas, ¿viste? Esta cosita de que saco de acá, pongo de allá, hasta que llegamos a marzo, 1 de marzo de este año, que es cuando el presidente Milei dice en el Congreso, voy a mandar el acuerdo, ¿no? Pero venían negociando noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 5 Sí, meses. Sí. El 21 de noviembre había dicho ya Caputo, primer cuatrimestre del 2025, 20.000 millones de dólares. O sea que yo insisto con mi teoría de que todo lo que hacen lo hacen para distraer, porque el 21 de noviembre Caputo ya sabía que le iban a dar 20.000 millones de dólares en el primer cuatrimestre del Había un 2025. plan, acá había un plan. Y insistían con ficha limpia. Siguen con ficha limpia. Hoy se suspendió la sesión porque entiendo yo que no le dan los votos. tenían los votos. Entonces suspenden la sesión, la pasan a otra fecha a ver si consiguen o no consiguen los votos. El primero dice Milei que lo va a mandar. Todo lo que ya sabemos que sucedió con decreto, no fue un proyecto, no sabíamos cuáles eran las características. Van bien, en 19 se vota la autorización del DNU en el Congreso de la Nación. Y el día de ayer, finalmente, sale el comunicado, cerca de las 10 de la noche, del Fondo Monetario Internacional, diciendo, bueno, sí, acá tenemos un acuerdo, el viernes lo estaría tratando el board, que es la mesa más, se aprobó operativamente, la mesa más política, digamos, y técnica, tiene que definir el viernes, y... Después de un silencio abrumador de casi 48 horas, tanto de Milei como de Caputo, en el marco de una crisis económica de dimensiones no vistas en los últimos por lo menos 40 años, y eso es interesante, el presidente de la Nación y Luis Caputo, que fue de CM a Mar-a-Lago, fue a filmar a Javier Community Milei. manager.
Community manager, exactamente. Ahí estaban ausentes, absolutamente ausentes, mientras que cae la bolsa, sube el riesgo país. Estaban en una. Sí, que no era la de todos. Y ayer publican una foto abrazándose, y el abrazo y la celebración es porque consiguen una nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional. Digo, la celebración de este gobierno es una cosa de locos, que estén festejando que consiguieron 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, un nuevo acuerdo, más cogobierno, menos soberanía y demás. ¿Y por qué? Voy a cerrar, los voy a dejar con un audio que ya hemos escuchado muchas veces. ¿Cuál es el hilo conductor de todo esto? ¿Quiénes son los protagonistas que aparecen allá por 2003 y siguen estando vigentes hoy? Caputo, los fondos buitres, y Cristina Fernández de Kirchner, como su contraparte. ¿Quién es la que dice, no, esto es un límite? ¿Quién es la que celebra cuando lo que se defienden son los intereses del pueblo y no de los mercados, de la Citi, de los fondos buitres, de este capitalismo cada vez más cruel y deshumanizante? Cristina Fernández de Kirchner. Ella. A la que quieren prohibir, a la que le quieren aplicar este proyecto de ficha limpia que solo va a impedir que un gran sector de la población se sienta representado, y lo quieren hacer por lo que Cristina representa. ¿Y qué representa Cristina? Que sería muy interesante que estuviera sentada hoy en la mesa de los grandes líderes mundiales, pensando lo que sucede a nivel global, esta situación geopolítica. Ella decía en 2011, y vamos a cerrar con eso, ojo hacia dónde vamos, ojo con lo que va a pasar. Y hoy todo lo que ella advirtió hace 14 años que iba a pasar si no se enfrentaba a los intereses minoritarios de los buitres, de este capitalismo tan cruel, es lo que está sucediendo. Y me parecía interesante traer en el marco de esta discusión que se da política sobre si Cristina eso no es la conductora, si Cristina eso no es la líder del peronismo. Para mí esa discusión ni siquiera habría que darla. Habría que escucharla más, cuidarla muchísimo, pero sobre todo seguir defendiendo el derecho de un gran sector de la población a poder elegirla, una y mil veces más. Porque en una mesa de negociación, en este mundo tan complejo, yo quiero seguir escuchando discursos como el que vamos a escuchar ahora. Por eso nosotros estamos sosteniendo que el verdadero problema es la falta de regulación de los mercados financieros en el mundo. Si no hay consumo, señores, no hay capitalismo, no hay posibilidades de crecimiento de la economía. Si nosotros hacemos planes de ajuste, si la gente no puede gastar plata, si la gente está endeudada en el más del 100% de sus posibilidades, yo quiero que alguno me diga cómo vamos a hacer para que vuelva a crecer la economía si no hay consumo. Si el capitalismo es eso, que la gente consuma y que ustedes, los empresarios, produzcan y vendan cada vez más. Este es el tema, esto es lo que está fallando. Estoy proponiendo volver al capitalismo en serio, porque esto que estamos viviendo, señores, no es capitalismo. Esto es un anarcocapitalismo financiero total, donde nadie controla a nadie. Entonces, la propuesta es que regulemos a los que realmente tenemos que regular. Resulta que vamos a regular a los países, a ver cómo pueden ajustar. Además, van cayendo los liderazgos y además se van a comenzar a cuestionar los fundamentos de la democracia. Porque cuando la gente vea que la democracia no le da posibilidades de trabajo, de progreso, de tener casa, de salud, comienzan a cuestionar los funcionamientos del sistema político. Y sepan que si esto se profundiza, van a empezar a cuestionarse las democracias y las formas políticas actuales. Europa también tiene una historia en esto, de cómo surgen gobiernos totalitarios en medio de crisis económicas insolubles y que no pueden resolverse. Yo creo que estamos a tiempo de poder establecer soluciones, pero soluciones que tengan que ver con la regulación de aquellos que han provocado el problema. Déjenme que esta vehemencia es un poco la pasión y las ganas de solucionar los problemas. Muchas veces hay que afectar a intereses, eso sí, que esta es la otra gran definición y con esto quiero terminar. Es cierto que muchas veces para solucionar determinados problemas hay que afectar intereses e intereses que son muy poderosos. Pero yo me atrevo a decir que es mejor enfrentar esos intereses minoritarios pero poderosos antes que más adelante enfrentar la furia de la sociedad. Bueno, la verdad es que íbamos a ir a separar, pero después de esto, bueno, uno se da cuenta que es todo lo que sucede alrededor de Cristina.
Y a mí me emociona mucho. Vos dijiste, ella dijo que no, ella le dice no a todo esto. Habla en una frecuencia que al resto le cuesta, es evidente, ¿no? Si no, no estaríamos donde estamos, discutiendo si ella tiene que ser la presidenta del PJ, no, bueno, en fin. Pero hay algo que le comentaba a él. Pues es que en el 56, después del golpe, hay un pueblo de Rosario que hoy desgraciadamente está dominado por el narco, que se llama Villa Manuelita, en las afueras de Rosario, ¿no? Y hay una pintada que aparece ahí que se hizo famosa, porque hubo una revuelta popular ahí en el pueblo en contra de la Revolución Libertadora o la Fusiladora. Y la pintada decía, Estados Unidos, la URSS y, no sé, y el FMI reconocen a la Revolución Libertadora. Villa Manuelita no. Qué divino. Toda la dignidad en esa frase, ¿no? Bueno, ese no es, Cristina, me parece excelente. El material, separamos porque ya tenemos una entrevista. Dale. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en